Le disparé a mi mejor amigo en el pecho, no con una bala, sino con un correo electrónico que contenía la verdad que él había enterrado durante años. La sangre no roja, sino negra como el petróleo de sus cuentas offshore, salpicando los titulares de todos los periódicos de España. Y mientras él se desangraba en la sala de juntas, yo sonreí por primera vez en 3 años, sabiendo que el precio de mi venganza acababa de cobrarse su alma. Me llamo Javier Ruiz, y hasta hace 3 años, era el tipo de hombre que crees que solo existe en las novelas de éxito, un ingeniero brillante en una multinacional farmacéutica en Madrid, con una casa en las afueras de Chamberí, una esposa que me miraba como si yo fuera el sol, y un hijo pequeño que me pedía que le contara historias de héroes antes de dormir. Corporación Vitalis, el gigante que nos tragaba a todos, era mi mundo. Yo había diseñado el algoritmo que revolucionaba la producción de medicamentos contra el cáncer. Un código limpio, eficiente, que prometía salvar vidas y llenar bolsillos. Mi jefe, Carlos Mendoza, mi mentor y amigo desde la universidad, me palmeaba la espalda en las reuniones y decía, Javi, tú y yo vamos a cambiar el mundo. Mentira. Todo era una puta mentira. Aquella mañana de septiembre, el sol entraba a raudales por las ventanas del ático de la sede central en el Paseo de la Castellana. Yo estaba en mi cubículo, revisando los últimos ajustes al prototipo, cuando Carlos irrumpió con esa sonrisa de tiburón que siempre me ponía nervioso. Javi, ven a la sala de juntas. Tenemos una sorpresa. Pensé que era el ascenso que merecía, el que me pondría al frente del departamento de I+D. Subí las escaleras con el corazón latiéndome en los oídos, imaginando el cheque extra, las vacaciones en la Costa Brava con Elena y el pequeño Mateo. La sala estaba llena, el CEO, un yanqui estirado llamado Richard Dale con acento falsamente castizo, el consejo directivo, todos en trajes italianos que olían a colonia cara, y un puñado de abogados con carpetas gruesas. Carlos me hizo un gesto para que me sentara a su lado. Señores, empezó Ale, con esa voz que parecía salida de un anuncio de Bourbon. Hoy anunciamos el lanzamiento de Vitalis Gen, el futuro de la oncología. Proyectaron mi algoritmo en la pantalla, pero no era mío. Lo habían rebautizado, pulido con datos que yo no reconocía. Y el crédito iba para Carlos. Mi Carlos, el que me había robado el código línea por línea durante meses, fingiendo revisiones colaborativas. El aire se me espesó en los pulmones. Intenté hablar, pero Ale siguió, el responsable de esta innovación es nuestro flamante vicepresidente de innovación, Carlos Mendoza. Aplausos. Carlos me miró de reojo, con ojos que decían lo siento, pero es así como funciona. Lo siento una mierda. Salí de allí tambaleándome, el mundo girando como un carrusel roto. En el baño, vomité el café de la mañana y las ilusiones de toda una vida. Esa noche, Elena me encontró en el sofá, con una botella de Rioja a medio terminar. Javi, ¿qué ha pasado? Pareces un fantasma. Le conté todo, las palabras saliendo como balas perdidas. Ella lloró, me abrazó, prometió que lo superaríamos. Pero al día siguiente, llegó el despido, un correo impersel de recursos humanos, citando reestructuración. Sin indemnización decente, sin referencias. Solo una cláusula de confidencialidad que me amordazaba como una mordaza de acero. Las semanas siguientes fueron un borrón de currículos enviados al vacío. Madrid, esa bestia hermosa y cruel, me escupía de vuelta. Entrevistas donde me miraban como a un perdedor. Susurros sobre el tipo que Vitalis descartó. Elena empezó a trabajar turnos dobles en una clínica dental, llegando a casa con los pies hinchados y los ojos rojos. Mateo, mi chiquillo de 5 años, me preguntaba por qué ya no jugábamos al fútbol en el retiro. Yo mentía.
Decía que papá estaba ocupado salvando el mundo, pero por dentro me pudría. Una noche, solo en la cocina mientras Elena dormía, abrí mi viejo portátil y revisé los backups de mi trabajo. Ahí estaba el código original, Tim Stampede con mi firma digital. Y un rastro, sutil pero innegable, de cómo Carlos lo había copiado. No era solo robo, era traición. Recordé las cenas en su chalet de La Moraleja, donde brindábamos por nuestro futuro. Recordé cómo me había prestado dinero para la entrada de la casa, cómo había sido padrino de Mateo. Hijo de puta. La rabia empezó como un fuego lento en el estómago, extendiéndose como veneno por mis venas. No era solo por el dinero, aunque el banco ya llamaba por las cuotas atrasadas. Era por el honor pisoteado, por la familia que se desmoronaba bajo el peso de su ambición. Juré entonces, mirando la foto de nosotros tres en la pared, que Carlos pagaría. No con puños, no con gritos. Con algo peor, la verdad, afilada como una navaja. Empecé a investigar en secreto. Foros oscuros de jeques éticos, contactos de la uni que ahora trabajaban en ciberseguridad. Aprendí a navegar las sombras de Internet, a rastrear correos encriptados. Descubrí que Vitalis no era solo un ladrón de ideas, ocultaba ensayos clínicos fallidos, sobornos a reguladores para acelerar aprobaciones. Carlos estaba hasta el cuello, firmando documentos que ponían vidas en riesgo por márgenes de ganancia. Mi algoritmo, pervertido, se usaba para abaratar producción a costa de pureza. Niños como Mateo podrían morir por esa codicia. Elena notó el cambio. Javi, estás obsesionado. Déjalo ir. Pero no podía. Cada noche, mientras ella roncaba suavemente, yo tecleaba en la oscuridad, tejiendo la red que lo atraparía. El primer hilo, un email anónimo a un periodista de El País, con pruebas de la copia del código. Nada grande, solo una gota para probar el agua. La respuesta llegó rápido, un artículo vago sobre irregularidades en Vitalis. Carlos llamó esa tarde. Javi, ¿has visto esto? ¡Qué coincidencia! Su voz era miel envenenada. Colgué sin responder, el pulso acelerado. El juego había empezado. Los meses se estiraron como goma. Perdió el trabajo en una panadería porque llegaba tarde, agotado por las noches en vela. Elena y yo discutíamos por tonterías, facturas, la leche para Mateo, el silencio que se había instalado entre nosotros como un huésped no invitado. Una vez, en la cama, ella susurró: si sigues así, me iré con el niño. No puedo ver cómo te destruyes. Sus palabras fueron un puñetazo. Pero la semilla de la venganza ya había echado raíces profundas, y arrancarla me habría matado. Entonces, el primer golpe real. A que el servidor de Carlos nada sofisticado. Solo una contraseña débil que usaba desde la uni el nombre de su perro muerto. Encontré correos con Ale, planeando desviar fondos a paraísos fiscales. Millones. Destinados a investigación. Robados para yates y amantes. Y uno, enterrado en un subcarpeta. Dirigido a un tal sombra legal, instrucciones para falsificar mi despido como mal rendimiento, con testimonios comprados de colegas. Lloré esa noche, no de tristeza, sino de furia pura. Me imaginé su cara cuando todo explotara. Pero aún no. Necesitaba más. Contacté a un excompañero, Miguel, que había sido despedido antes que yo por discrepancias éticas. Era el mediador perfecto, amargado, listo para testificar. Nos reunimos en un bar cutre de Malasaña, bajo el zumbido de neones rotos. Carlos nos jodió a todos. Javi. Cuenta conmigo. Su voz era grave. Juntos, armamos el dossier, documentos, timestamps, grabaciones de reuniones donde Carlos admitía el robo en voz baja. El plan se perfilaba, un correo masivo,
enviados simultáneamente a la Junta, a la CNMV, a la Fiscalía Anticorrupción y a la prensa. El asunto, acabas de arruinarnos. El cuerpo, una bomba de datos irrefutables. Pero antes, el twist personal. Descubrí que Carlos no era solo mi jefe. Era el padre biológico de Mateo. Elena lo había sabido desde el principio. Un affair de juventud que ella enterró por amor a mí. El mundo se me vino abajo de nuevo. Pero esta vez, la rabia se multiplicó por 10. No era solo traición profesional, era mi familia. Mi sangre. Mancillada. El descubrimiento de la paternidad de Carlos me golpeó como un tren de alta velocidad en la estación de Atocha. Elena lo confesó todo una noche de tormenta, con relámpagos iluminando su rostro pálido en la cocina. Fue antes de conocerte, Javi. Él no quería responsabilidades. Tú fuiste el que se quedó. Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero yo no sentía compasión, solo un vacío helado. ¿Por qué no me lo dijiste, todos estos años, criando a su hijo como mío? Ella balbuceó excusas, vergüenza, miedo a perderme. Pero el daño estaba hecho. Mateo, mi Mateo, con esos ojos que ahora veía idénticos a los de Carlos, el traidor. No la eché esa noche. En cambio, la dejé dormir en el sofá, y yo me encerré en el estudio, fumando un cigarro tras otro vicio que había abandonado por ella mientras el trueno retumbaba como mi conciencia fracturada. La venganza ya no era solo por mí, era por el niño que había besado buenas noches, por las noches en vela cambiando pañales, por las promesas rotas. Carlos no solo me había robado el futuro profesional, me había robado la ilusión de una paternidad pura. Lo mataría. No físicamente, pero lo dejaría huérfano de todo, reputación, dinero, familia. Al día siguiente, fingí normalidad. Llevé a Mateo al colegio. Le compré un helado de vainilla en el camino de vuelta. Y le dije, papá te quiere más que a nada, ¿sabes? Él asintió, con esa inocencia que me destrozaba. Elena y yo pactamos un armisticio frágil, terapia de pareja. Mentiras a Mateo. Y yo continuaba con mi proyecto freelance eufemismo para mi cruzada digital. Pero por dentro, el abismo se ensanchaba. Empecé a ver a Carlos en todas partes, en la tele, promocionando Vitalis Gen como un mesías, en los sueños, riéndose mientras me pisoteaba. Miguel y yo profundizamos. Él trajo contactos, una abogada de Barcelona, Rosa, especialista en delitos corporativos, que había perdido a su hermana por un medicamento defectuoso de Vitalis. Esto no es solo venganza, Javier. Es justicia, me dijo en una llamada encriptada, su voz ronca por el tabaco. Rosa revisó el dossier y silbó, suficiente para hundirlos. Pero necesitas un detonador. Algo personal. Le conté lo de Mateo. Silencio al otro lado. Luego, usa eso. Haz que duela en el alma. El detonador fue un email privado. El primero de la serie. Lo envié a Carlos desde una cuenta Bene, se lo de Mateo. Y se lo del código. Renuncia o lo suelto todo. Adjunté una foto borrosa de Mateo en el parque, tomada de mis redes nada amenazante, pero lo suficiente para que supiera que tocaba fibras sagradas. Su respuesta llegó en minutos. Javi, por Dios, hablemos. No es lo que piensas. Elena miente. Mentiras sobre mentiras. Bloqueé el número, pero el anzuelo estaba puesto. La vida cotidiana se volvió un teatro del absurdo. Por el día, era el padre desempleado que repartía flyers en Sol para pagar el alquiler. Por la noche, el fantasma en la máquina, infiltrándome en los servidores de Vitalis con un troyano casero que Miguel me ayudó a plantar vía un USB olvidado en una conferencia. Descubrí el horror completo, ensayos manipulados en voluntarios de bajos ingresos en Andalucía. Muertes encubiertas como efectos secundarios inevitables.
Carlos había firmado todo, escalando por cadáveres. Elena se distanciaba. Las caricias se volvieron mecánicas. Las conversaciones. Monólogos míos sobre pronto todo mejorará. Una vez, la pillé mirando el teléfono. Un mensaje de Carlos, dile que pare. Por el niño. El mundo se tiñó de rojo. La confronté, sigues viéndolo. Ella negó, pero sus ojos la delataron. Esa noche, empaqué una maleta para Mateo y la mía, planeando huir a Valencia, a casa de mi hermana. Pero al amanecer, con el niño durmiendo en mis brazos, supe que correr no era opción. La venganza era mi ancla, lo único que me mantenía a flote en este mar de mierda. El segundo golpe, filtré datos anónimos a un bloguero de corrupción en Twitter. Artículos empezaron a circular. Sombras sobre Vitalis. Las acciones cayeron un 5%. Carlos apareció en las noticias defendiéndose con esa labia de político. Me masturbé esa noche pensando en su pánico, en cómo sudaba bajo los focos. Pero el placer era efímero, la soledad, eterna. Miguel me advirtió, cuidado, Javi. Esto te está comiendo vivo. Lo ignoré. La adrenalina era mi nueva droga. Entonces, el conflicto familiar estalló. Mi madre, viuda y devota, me visitó desde Toledo. Vio las ojeras, el desorden, y lloró, hijo, esto no es vida. Carlos era como un hijo para mí. ¿Por qué lo odias tanto? Le conté la verdad a medias, omitiendo lo de Mateo. Ella palideció, la familia es sagrada, Javier. El rencor te ciega. Sus palabras me quemaron, pero no paré. Al contrario, aceleré. Rosa armó la estrategia legal, demandas colectivas de ex empleados, testimonios de víctimas. Yo era el titiritero invisible. Una tarde, paseando con Mateo por el Prado, vi a Carlos a lo lejos, en un café con Ale. Riendo, brindando con copas de cava. Mi hijo señaló, mira, papá, el señor del trabajo. El corazón se me detuvo. Carlos nos vio. Se levantó. Se acercó con brazos abiertos. Javi, Mateo, ¿cuánto has crecido? Intentó abrazar al niño, pero yo lo aparté. No lo toques. Mi voz era hielo. Él retrocedió, fingiendo sorpresa, hablemos, por favor. Puedo ayudarte a volver. Mentira. Lo empujé, leve pero firme, y arrastré a Mateo lejos. Esa noche, el plan se volvió letal en mi mente. No más juegos. La confrontación en el Prado fue el punto de no retorno. Mateo lloró todo el camino a casa, confundido por mi rabia, y Elena me miró con ojos de traidora cuando se lo conté. Le dijiste a Carlos que no se acercara, ¿verdad? Estás envenenando al niño. Gritamos hasta que las paredes temblaron, y por primera vez, ella recogió las cosas de Mateo y se fue a casa de su hermana en Usera. Vuelve cuando te calmes, Javi. O no vuelvas nunca. La puerta se cerró como un veredicto final. Solo en la casa vacía. El silencio era ensordecedor. Bebí hasta el amanecer, reviviendo la escena, la mano de Carlos extendida hacia mi hijo. Su sonrisa de padre fingido. Juré por la tumba de mi padre, un minero honesto de Asturias que murió de silicosis por negligencia corporativa que lo destruiría. Llamé a Miguel a las 3 de la mañana. Necesito más. Todo. Él llegó con café y un pendrive, grabaciones de Carlos sobornando a inspectores sanitarios en un hotel de Marbella. Esto es dinamita, pero peligroso. Si te pillan, cárcel. No me importaba. La desesperación me había despojado de miedos. Por el día. Vagaba por Madrid como un espectro, gran vía atestada de turistas indiferentes. El Palacio Real erguido en su opulencia burlona. Pensaba en el honor español, en el duelos de antaño, en cómo Cervantes escribía sobre venganzas que consumían el alma.
Yo era Don Quijote contra molinos corporativos, pero sin ilusiones románticas. Solo odio crudo. Rosa me puso en contacto con una víctima, Ana, una madre de Sevilla cuya hija de 8 años murió por un lote contaminado de quimio de Vitalis. Nos reunimos en un parque de lavapiés. Ella con fotos arrugadas de la niña. Yo con mi dossier. Carlos firmó la aprobación. Dije. Sus ojos se endurecieron, ayúdame a enterrarlo. Su dolor era espejo del mío. Un lazo que me humanizaba y me aterrorizaba. Juntos. Grabamos un testimonio para el paquete final. Elena regresó una semana después. Con Mateo a cuestas. Por el niño. Dijo. El sexo esa noche fue furioso. Posesivo. Como reclamar territorio. Pero al alba. Mientras ella dormía. Vi en su teléfono borrado reciente un mensaje a Carlos. Protégeme. El mundo se fracturó de nuevo. La mañana siguiente. La confronté. Dile la verdad a Mateo. O lo hago yo. Ella se derrumbó, no lo entiendes. Él ofrece dinero. Estabilidad. Tú nos estás matando con esto. Palabras que dolieron más que puñales. Pero en lugar de romperme, me endurecieron. La dejé con el niño y salí. Directo a un cibercafé en Chueca. A pulir el correo maestro. El dossier crecía, 200 páginas de infamias. Emails de Carlos urgiendo recortes en controles de calidad, transferencias a cuentas en las Cayman. Incluso un affaire con una ejecutiva junior, usado para chantaje interno. Cada hallazgo era un clavo en su ataúd. Miguel dudó, Javi, esto es guerra. ¿Estás listo para las bajas? Le mostré una foto de Mateo. Por él. La sociedad empezó a oler la podredumbre. Protestas frente a la sede de Vitalis. Familias de víctimas con pancartas, sangre por beneficios. Los medios devoraban, escándalo en la farmacéutica española. Carlos dimitió como VP, pero Ale lo mantuvo como consultor. Cobardes. Yo operaba desde las sombras, usando VPNs y Praxis para cubrir huellas. Una vez, casi me pillan, un intento de rastreo desde Vitalis que Miguel bloqueó en el último segundo. Están cazándote, amigo. La pérdida se profundizó. Mi madre cortó contacto, llamándome hijo del demonio tras leer sobre las filtraciones. Amigos de la uni se alejaron, temiendo salpicaduras. Solo Miguel y Rosa quedaban, mi improvisada familia de proscritos. Elena y yo vivíamos en tregua armada, cenas silenciosas. Mateo ajeno al veneno. Pero una noche, él me oyó llorar en la ducha y entró. Papá está triste. Lo abracé, empapado, y susurré, papá arreglará todo. Mi amor. Mentira piadosa. El clímax se acercaba. Planeamos el envío para el aniversario del lanzamiento de Vitalis Gen. Ironía perfecta. El correo iría a 500 destinatarios clave, con adjuntos encriptados que se autodestruirían tras lectura. Asunto, acabas de arruinarnos. Cuerpo, una narración en primera persona mía, anónima, detallando la traición, la paternidad robada, las muertes. Final, el precio de la codicia es la ruina total. Pero antes, un conflicto legal. La policía cibernética allanó mi edificio por sospechas de hackeo. No encontraron nada, Miguel había limpiado todo, pero el susto me dejó temblando. Elena lo usó, ¿ves? Esto te destruirá. Para. La miré, viéndola por primera vez como cómplice. Tú empezaste esto al acostarte con él. Silencio. Ella se fue de nuevo, esta vez con abogado. Solo. Con Mateo en casa de la abuela. Finalicé el envío. Dedos sobre el ente. El corazón un tambor de guerra. Presioné. Y esperé el caos. El envío fue como soltar una granada en una habitación llena de cristal. A las 9:07 de la mañana. Hora pico en la Bolsa de Madrid. El correo explotó.
Servidores colapsaron bajo el tráfico, pantallas de directivos se llenaron con mi manifiesto digital. Acabas de arruinarnos. Repetía en negrita. Seguido de la cascada de pruebas, gráficos de transferencias ilícitas. Audios de Carlos susurrando corta los controles. El margen subirá un 20%. Testimonios de Ana y otros. Y la bomba personal. No solo robaste mi trabajo, Carlos. Robaste mi hijo. Mateo es tuyo. Y lo crié como mío mientras tú escalabas por sangre ajena. Las reacciones fueron un tsunami. A las 9:15. El País publicaba en exclusiva, filtración masiva aún de acciones de Vitalis, suicidio corporativo. Twitter ahora X ardía con Vitalis Gate. Memes de Carlos como Judas. Y los detallando las muertes encubiertas. La CNMV suspendió operaciones, la Fiscalía abrió investigación por fraude y homicidio imprudente. Ale dimitió en una rueda de prensa tartamudeante, culpando a un topo interno. Pero todos sabían, apuntaba a mí, el fantasma de Javier Ruiz. Me escondí en un piso franco que Miguel alquiló en Vallecas, un cuchitril con paredes agrietadas y olor a fritanga. Desde allí, vi el mundo desmoronarse en mi portátil. Carlos llamó a Elena 100 veces, ella no contestó. Pero me reenvió los voicemails, dile que pare. Por Dios. Javi. ¿Mateo? ¿Por qué sacas eso ahora? Su voz rota. Suplicante. Satisfacción amarga me invadió. Pero también pánico, ¿y si lo mataban? No. Era blando, se acobardaría. Elena apareció esa tarde, golpeando la puerta como una loca. Eres un monstruo. La policía viene por ti. Mateo pregunta por su padre por ti, no por él. La dejé entrar, su rostro hinchado por el llanto. Lo hice por nosotros, dije. Ella rió, histérica, nos destruiste. Carlos ofrece custodia compartida ahora. Dinero para terapia. Tú nos dejaste en la calle. Sus palabras eran cuchillos. La abracé. Ella se resistió. Luego cedió en un sollozo. Hicimos el amor en el sofá raído. Desesperados. Como animales heridos. Al amanecer. Se fue, arregla esto. O te pierdo para siempre. La prensa me cazaba. Fotos mías de LinkedIn circulaban. Vecinos de Chamberí daban entrevistas, parecía un tipo normal. La policía allanó mi casa vacía. Encontró backups que no borré, error mío. Interrogatorio inminente. Miguel me sacó de allí esa noche, conduciendo un coche robado hacia Toledo, a casa de mi madre. Ella abrió la puerta con escopeta en mano, fuera. Demonio. Pero al ver mis ojos, vació. Hijo. ¿Qué has hecho? Le conté todo, incluyendo lo de Mateo. Lloró por horas. Luego me abrazó, la sangre llama a la sangre. Pero el precio. Mientras, el imperio caía. Accionistas demandaban. Víctimas se multiplicaban en demandas colectivas. Carlos se escondió en su chalet, acosado por paparosis. Una exclusiva en La Sexta, entrevista con él. Ojeroso. Jurando inocencia, fui traicionado por un amigo envidioso. Envidia una mierda. Mandé otro email privado, admite tu paternidad públicamente. O suelto las grabaciones de tus amantes menores. Bluff parcial, pero mordió. Llamó, Javi, por favor. Reúnete conmigo. Solo nosotros. La trampa. Acepté. En un almacén abandonado en las afueras de Madrid. Medianoche. Llegó solo, como pedí, con una botella de whisky. Tregua, dijo, extendiendo la mano. La ignoré. Firma esto, un documento confesando todo. Notariado por Rosa vía video. Él palideció, Mateo. Elena me juró silencio. Golpeé la mesa, tú juraste lealtad. Discutimos. Voces eco en la oscuridad. Admitió el robo, necesitaba el ascenso. La familia. Ale amenazaba con despedirnos a todos. Excusas.
Lo grabé todo, oculto en mi chaqueta. Al amanecer, se fue derrotado, con la confesión en mi bolsillo. Volví a Vallecas, exhausto pero eufilante. Subí la transcripción a un dark web rap, listo para la fase final. Pero el twist se cernía durante la grabación. Capté algo inadvertido. Carlos murmuró, Elena lo sabía todo. Ella me dio el código. Mi mundo se inclinó. Mi esposa, cómplice, la revelación de la traición de Elena me dejó postrado en el suelo del piso franco. Vómito ácido quemándome la garganta. Ella te dio el código. Las palabras de Carlos resonaban en la grabación, claras como el día. Rebobiné. Escuché de nuevo. Elena vio el potencial. Javi. Me lo pasó para protegernos. Dijo que tú eras demasiado idealista. Idealista. La palabra me ahogó. Toda la rabia que había dirigido a él ahora se volvía contra ella, multiplicada por la intimidad rota. No era solo robo, era una conspiración conyugal. Un puñal en la espalda mientras dormía a su lado. Llamé a Miguel. Voz quebrada, necesito verificar. El hackeo el email viejo de Elena esa misma tarde fácil. Contraseña de siempre, nuestro aniversario. Ahí estaba, cadena de mensajes de hace 4 años. Ella, Carlos, Javi es genial, pero lento. Usa esto para ascender, y nos sacas del barro. Adjuntos, mi código preliminar. Lágrimas calientes rodaron por mi cara. La mujer que juré amar, la madre de mi hijo, nuestro hijo, me había vendido por un cheque futuro. La llamé, Van. Ahora. Colgó. Mandé la grabación. Silencio. La policía me alcanzó al atardecer. Golpes en la puerta. Megáfono, Javier Ruiz. Salga con las manos en alto. Me rendí sin resistencia. Esposas frías mordiendo mis muñecas. En comisaría. Interrogatorio interminable, inspectores con café rancio. Grabadoras zumbando. Motivo personal. IH signo de interrogación, L a paternidad duele. Negué todo al principio. Abogado de oficio balbuceando sobre derechos. Pero por dentro, planeaba el contraataque. Rosa visitó, podemos alegar whistleblower. Pero Elena testificará en tu contra. Confirmado. Mi propia esposa. Puñal en mano. En la celda. Insomnio total. Pensaba en Mateo. En sus risas ahora empañadas por este circo. En mi madre. Rezando rosarios por un hijo perdido. El clímax se precipitó al día siguiente, audiencia preliminar en los juzgados de Plaza de Castilla. Multitud afuera. Cámaras destellando. Carlos testificó primero. Con corbata floja y ojos evasivos, Javier era inestable. Falsificó todo por celos. Mentiras. Luego Elena. Vestida de negro como viuda prematura, mi marido se obsesionó. Ignoré sus delirios. Delirios. Golpeé la mesa. El juez me amonestó. Lágrimas de furia. Pero el twist mayor irrumpió entonces. Ana, la madre de Sevilla, se levantó en la galería pública. Mienten. Tengo pruebas de que Elena manipuló ensayos también. Como asistente de Carlos. Jadeos. Documentos nuevos, emails de Elena aprobando lotes defectuosos. Firmas digitales suyas en muertes encubiertas. El tribunal estalló en caos. El juez suspendió la sesión. Rosa sonrió, tu venganza la alcanzó a ella también. Liberado bajo fianza gracias a donaciones de víctimas. Salía un Madrid en llamas. Elena Gate Chending. Su foto en portadas, la mano negra detrás del escándalo. Ella huyó con Carlos a un hotel en Toledo, según treques de Miguel. Yo, libre pero encadenado por el odio, organicé el golpe final. Reuní a las víctimas en un almacén de Legazpi, una docena de almas rotas. Velas encendidas en honor a los muertos. Hoy cerramos el círculo, dije. Ellos asintieron, ojos duros. La medianoche.
Asaltamos virtualmente de DOS masivo a Vitalis, seguido de un livestream en YouTube anónimo, claro, donde proyecté la confesión completa de Carlos, incluyendo su admisión sobre Elena. Millones de views en horas. La compañía colapsó, quiebra declarada. Ale extraditado a Estados Unidos. Carlos arrestado en una redada televisada. Esposado en su chalet. Gritando mi nombre. Elena me llamó desde la cárcel provisional, Jave, por Mateo. Perdóname. Colgué. El clímax era mío, paré frente a la sede en ruinas. Hogueras de papeles quemándose en la calle. Manifestantes coreando justicia. Toqué el hombro de Ana, lo logramos. Pero el vacío me carcomía. ¿A qué precio? El amanecer tras la caída de Vitalis me encontró en un banco del Retiro, con Mateo dormido en mi regazo. Mi madre lo había traído. Ojos enrojecidos, el niño te necesita. No al monstruo. Lo abracé, oliendo su cabello a champú de fresa. Y por primera vez en años, el llanto fue catarsis. No rabia. Pero la victoria era pírrica. Carlos y Elena esperaban juicio, acusados de conspiración y fraude, yo, testigo estrella, pero marcado como el detonador del caos. Periodistas acampaban en mi puerta, llamándome el vengador de España o el loco de las sombras. Honor y oprobio. Entretejidos. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. El juicio, en los altos tribunales de Madrid, duró 6 semanas de infierno. Testimonié 3 veces la traición, el robo, la paternidad revelada. Carlos, en el banquillo, me miró una vez con ojos que suplicaban, hermano. No lo era. Elena, demacrada, imploró por el amor que tuvimos. Amor. Una ilusión más robada. El veredicto, Carlos. 15 años por corrupción y homicidio, Elena. 8 por complicidad. Mateo. Custodia compartida conmigo y mi madre Carlos desheredado por ley. La sociedad reaccionó en cadena, reformas en la industria farmacéutica. Leyes anti-sobornos más duras. Mi nombre en libros de héroes anónimos. Pero el precio personal era irrevocable. Elena, en prisión. Se suicidó en su celda al tercer mes, una nota para mí. Acabas de arruinarme. Pero te amé de verdad. La leí en la morgue. Su cuerpo frío bajo la sábana. Y vomité bilis negra. Hice lo que juré. Pero perdí el alma en el proceso. Mateo creció conmigo. En una casa modesta en las afueras. Le conté la verdad a los 10 años. Suavizada, tu madre y el otro hombre nos lastimaron. Pero papá luchó por justicia. Él abrazó, eres mi héroe. Mentira piadosa, pero salvadora. Miguel se convirtió en tío postizo. Rosa en mentora legal. Yo escribí un libro, este relato. Catarsis en tinta. Hoy, a los 40, camino por Madrid con cicatrices invisibles. Veo a Carlos en la tele, envejecido en libertad condicional, predicando redención. No lo odio ya. El odio me liberó, pero me encadenó. La venganza fue justa, pero el eco de sus consecuencias resuena eterno, familias rotas, vidas truncadas, un hijo sin madre. ¿Valió la pena? En las noches oscuras. Dudo. Pero al ver a Mateo reír, sé que sí. Porque en este mundo de gigantes codiciosos, un hombre solo con un correo puede derribarlos. Y eso, al fin, es justicia española, amarga, pero verdadera. Fin.